Tengan todos muy buenas tardes, noches. María Elena Loría aquí con ustedes nuevamente. Ha sido muy placentero, muy gozoso, muy gratificante para mí compartir con ustedes todas estas buenas nuevas que el Señor trae a mi vida y que trato de exponerlas a ustedes lo más apegado posible a las Escrituras. Es un tema que tal vez va en contra de lo que muchas iglesias enseñan, pero es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios y los tiempos y la ley no se pueden cambiar. Y este tema, que es el reposo del sábado de Dios, no solo se refiere a que hay que guardar el sábado como el día de reposo, sino que yo tengo que tener un reposo en mi vida, de acuerdo al plan que Dios ha hecho para mí. Si nosotros nos damos cuenta, cualquier persona que construye, que idea algún proyecto, alguna cosa, lo hace con un objetivo y para que cumpla ese objetivo. Pues Dios nos puso un plan en nuestras vidas y Él quiere que ese plan se cumpla. Lo que pasa es que Él es un caballero y no puede atropellarnos ni exigirnos que tenemos que cumplir el plan que Él nos propuso. Pero Él es el sabio, Él es el que sabe, Él es el que lo preparó. Y nosotros lo que tenemos que hacer es dejarnos guiar. Pues ese es el tema. El tema, en realidad, todo el desarrollo de este tema del reposo del sábado de Dios va a tratar de cómo diferentes personajes de la Biblia quisieron en un momento cumplir su propio plan y fracasaron, y entonces vieron que no era posible y se apegaron al plan de Dios. Pero para eso tenemos que aclarar primero que todo unos aspectos con respecto a Dios, a Cristo, y en esas vamos a estar hoy y tal vez unos próximos días aclarando estos aspectos. Pero antes de empezar, como siempre, vamos a elevar una plegaria al Señor para que Él con su infinita misericordia dirija nuestros pasos, dirija nuestra vida, dirija mis palabras para que puedan ser entendidas de la mejor manera posible. Amantísimo Padre, te damos gracias, porque hoy lo que vengo nada más es a darte gracias por todas las buenas nuevas, por toda la misericordia que tenés, por ser la fuente, por ser el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todas las galaxias y de todo el universo, Señor. Y que nosotros como seres humanos que vivimos en esta tierra somos tan pequeños, somos tan diminutos, pero somos tan llenos de orgullo y de vanidad que creemos que podemos tomar nuestra vida por nuestras manos. Pero tú eres el hacedor del plan, tú eres el que dirige nuestras vidas, nuestros pasos. Queremos ir de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de victoria en victoria, y queremos sobre todo tener vida eterna, Señor. Así es que permítenos a nosotros y pon en nosotros el espíritu de obediencia para que acatemos todas tus instrucciones y que se cumpla tu plan en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, por el sol, por la comida, por el día, por la noche, hasta por los problemas que nos das, que nos metemos nosotros, Señor, porque eso es para enseñanza, para corrección, para sabiduría y entendimiento. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar con Dios como la fuente, en el reposo del sábado de Dios, siempre en ese mismo contexto. Tenemos que estudiar todos el capítulo 4 de Hebreos. Yo no lo puedo estudiar aquí todo completo porque me llevaría un montón de
de temas y de un montón de capítulos y de un montón de programas, pero es importante que ustedes en su casa lean el capítulo 4 de Hebreos. Porque es en el capítulo 4 de Hebreos que la penetración profunda de Pablo en el significado real del sábado es abierto a la mente espiritual y receptiva. Porque tenemos que tener no solo una mente espiritual, sino una mente receptiva que quiera recibir todo lo que esa palabra dice. Allí la verdadera naturaleza del sábado es desarrollada, que no solamente el estudiante introducido a lo que la observación del sábado realmente es, sino que también le he mostrado un papel crítico en la conclusión del gran conflicto y las razones de la demora de su terminación. Estos conceptos correctos del sábado nos guiarán a los verdaderos consagrados al abandono total de sus propias obras, con referencia por los caminos y procederes de Dios. Cuando Dios tenga un pueblo dedicado a estos principios, será habilitado para traer la obra a una rápida conclusión. De otra manera, la triste lucha será prolongada hasta que las lecciones sean aprendidas y aplicadas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo que quiere decir es que nosotros debemos renunciar a nuestros planes, porque son planes ideados por el hombre y nosotros solo cometemos errores. Pero Dios, que es el que tiene sabiduría, Él sabe que es lo mejor para nosotros, como un padre amoroso. Un padre amoroso que le exige a su hijo que tiene que estudiar, que tiene que prepararse, que tiene que tener buenas costumbres. Es un padre amoroso que quiere compartir con su hijo estas enseñanzas y le hace un plan al hijo para que sea un hombre o una mujer de bien. Pero Dios también, como un padre amoroso, eso es lo que quiere para nuestras vidas, que nosotros abandonemos nuestros propios planes y nos sujetemos al plan que Él tiene para nuestras vidas. Entonces, cuando eso se cumpla, ya vendrá el fin. De otra manera, será prolongado y prolongado el tiempo que Dios lo disponga y el tiempo que sea necesario. En los primeros 4 capítulos de Hebreos, donde fue consciente de los peligros que amenazaba el pueblo de Dios y la única forma de preservarlo es si se abandonan los procederes que habían destruido a la iglesia por tanto tiempo atrás y aceptar los caminos de Dios en lugar de los propios, de los que uno tiene. Y vamos a la primera imagen, que es Hebreos 4:11. Hebreos 4:11, que vamos a ver qué nos quiere decir Hebreos 4:11. Dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Eso es lo que Dios quiere, que entremos en su reposo. Eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Y qué es entrar en su reposo? Es permitirle a Él que Él ejecute los planes que tenía dispuestos para mi vida y no los míos propios. Porque si no vamos a estar como la mula de Balaam, ¿verdad? Que Balaam quería que ella fuera por un lado y la mula se negaba a ir. Parece mentira, pero en ese momento la mula era más sabia que Balaam. Y Balaam no había forma que le entendiera. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios le habló por medio de la mula, ¿verdad? Así es que eso es lo que Dios quiere que nosotros no hagamos, que nos comportemos como Balaam y que vayamos donde Él quiere que nosotros vayamos y hagamos lo que Él quiere
que nosotros hagamos. El mensaje de estos 4 capítulos es el siguiente. Los primeros 2 capítulos tratan de las posiciones relativas de Dios el Padre, Cristo el Salvador y las criaturas o ángeles y los hombres. De esos personajes hablan los 2 primeros capítulos. Tratan a Dios como una fuente inagotable de todas las cosas. Cristo es el conectador o mensajero por medio del cual toda bendición y rayo de luz fluye, mientras los ángeles y los hombres son los receptores. Del reconocimiento de entender y de la aceptación de ellas depende el bienestar de todo individuo, la garantía de su prosperidad y de éxito y el triunfo final de la causa de Dios contra el pecado. Nadie puede ser un verdadero guardador del sábado a menos que conozca estas grandes verdades y actúe en armonía con ellas. Vamos a devolvernos un poquito a la escuela y al colegio. Vamos a devolvernos. Yo creo que en este país, por lo menos el 99% de los individuos ha estado mínimo 1 año o 2 años en la escuela. Cuando nosotros estábamos en la escuela y en el colegio, nos enseñaban sobre que había un canal, un receptor y un emisor para que haya comunicación. Vamos al teléfono. Cuando yo llamo por teléfono a cierta persona, entonces yo soy el que comunico. El canal es el teléfono y el receptor es a la persona que yo estoy llamando. Así es como funciona cualquier medio de comunicación, sea oral, sea escrito, sea por señas, sea como sea. Pues ese es Dios para nosotros, en donde Dios es la fuente. Cristo es el conectador o el canal. Y nosotros, los seres humanos, somos, y los ángeles, somos los receptores. ¿Para qué? Para que Él, por medio de Cristo y de los ángeles también, nos comunica, porque Cristo le comunica a los ángeles o al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo también nos comunica a nosotros, que a través de su Santo Espíritu pone en nuestra mente, en nuestros corazones, la obediencia, y qué es lo que tenemos que hacer. Si yo no obedezco a lo que Dios tiene preparado para mi vida, voy directo al fracaso. No puedo encontrar éxito, no puedo encontrar prosperidad, no tengo garantía de que las cosas que estoy haciendo me vayan a salir bien. Tengo que aceptar las condiciones que Dios me pone para poder ir de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Si yo no cumplo eso, yo no puedo cumplir el sábado literalmente como se pretende. ¿Por qué? Porque no tengo disponibilidad, porque no tengo disposición, porque si yo no estoy aceptando el plan en mi vida que Dios me marcó, entonces yo no lo logro. ¿Cómo qué es eso? Como cuando los papás se oponen, vamos a hablar de noviazgo. Cuando los papás se oponen a un noviazgo de una hija o de un hijo con su pareja. Yo tengo derecho a decidir, ¿cierto? Tengo derecho a decidir, pero mi mamá me dijo, ese muchacho no te conviene. Y yo meto cabeza y digo, no, es que ese es el que yo quiero, ese es el que me gusta, ese es el que amo. Mi mamá está viendo más allá de lo que, o veía más allá de lo que yo podía ver, por la madurez que ella tenía, por la madurez que mi papá y mi mamá tenían. Ellos sabían o saben que ese individuo no le corresponde a esa muchacha. Pero la muchacha mete cabeza. Y ella decide, ¿va el matrimonio al fracaso o no va el matrimonio al fracaso? Va el matrimonio al fracaso. Como cuando uno tiene deudas también
y entonces va a un ente bancario y le dicen, yo he visto en la televisión que dicen, que el banco tal y dio un plan para las personas que están sumamente endeudadas, entonces los llama, los somete a un plan estricto de restricción de gastos para que puedan salir adelante. Pero si yo no me sujeto al plan, ¿para qué voy? Pues es exactamente lo mismo. Dios tiene un plan para mi vida, yo decido si lo acepto o si sigo en mi vana manera de vivir y siendo desobediente. Los primeros 2 capítulos describen la naturaleza y posición de Cristo. El primer capítulo de Hebreos demuestra su estrecha relación con Dios y el segundo su relación con el hombre. Recordemos que es el conectador, entonces él tiene que tener una relación con Dios y una relación con el hombre. Desde el principio, la gran controversia se ha centrado en la función de Cristo como un conectador viviente entre la fuente y el receptor. Por eso Pablo expuso en detalle el trabajo de Cristo en perfecta armonía entre él y la eterna organización de Dios. Algunos vieron en los escritos de Pablo a Cristo como un hombre extraordinario. Fallaron en percibir que al mismo tiempo él era también el Creador. Esto es un fracaso común en la humanidad. Por lo tanto, en la antigüedad y en las generaciones actuales y futuras, Pablo halló necesario explicar la unidad y la igualdad de Cristo con el eterno y poderoso Padre. Para poder nosotros tener armonía, estabilidad en nuestras vidas, tenemos que estar conectados con Cristo. Y Cristo, a su vez, estar conectado con el Padre eterno. Porque de lo contrario, se pierde la comunicación. Volvemos al teléfono. Yo llamo a cierta persona, la persona no quiere oírme y corta la comunicación. ¿Hay comunicación? Ya no va a haber. O se fue la luz y el teléfono dejó de funcionar. ¿Va a haber comunicación? No. O simplemente ya yo no quiero hablar más con esa persona, entonces corto la comunicación. Y esas 3 cosas pueden suceder. Si yo ando en mi vana manera de vivir, ya Cristo me deja a la deriva y usted ve a ver cómo hace. Se pierde la comunicación. ¿Por qué Él se alejó de mí? No, porque yo me alejé de Él. Y perdí la comunicación con Cristo y por ende perdí la comunicación con el Padre eterno. Entonces no puede ser. Ya se pierde la comunicación. Él dirige nuestras mentes al Supremo Soberano. Él es el que me lleva directo a la mente de Dios, el Padre. Y vamos a la siguiente imagen, que es Hebreos 1, capítulo 1, versículo 1 y 2, que dice así: Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en los postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, la comunicación antes era por medio de profeta, porque él habló a los padres en la antigüedad a través de los profetas, pero en la actualidad es a través de Cristo Jesús. Vamos a la siguiente imagen también para concluir esta parte de Hebreos 1, 2, 3, que dice así. También, repito, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces nos hemos olvidado que Él es un Dios creador. No es solo conectador, sino que es un Dios creador. Él nos hizo. Él nos hizo. ¿Con qué? Con un objetivo, con un plan para su vida y para la mía. Nosotros decidimos si quiero seguir mi propio plan o quiero seguir el plan que me puso Dios para mi vida. El unido con el Espíritu Santo y el Hijo, Cristo Jesús, Él se mantiene sin igual, único y eternamente preexistente y existencia propia, infinito amor, sabiduría, misericordia y justicia. Ese es Cristo Jesús. Tiene amor, tiene justicia, tiene misericordia, es infinito, es preexistente, tiene existencia propia. ¿Qué más podemos pedir? Él es el que sabe. Lo que tenemos que hacer es dejarnos guiar por Él. Ellos son la suma de la fuente de toda justicia, virtud e inmortalidad. Es luz radiante, vida y amor fluyen inagotable y abundantemente de ellos, en un torrente que se extiende a toda criatura en existencia, para enriquecerla, sostenerla eternamente, o por el tiempo que ellas reciban tal bendición de la fuente inagotable. Ese es Cristo Jesús. Si nosotros nos dejamos guiar por Él y no nos soltamos del conectador, vamos a tener justicia, misericordia, hasta inmortalidad. Hasta inmortalidad vamos a tener. Pero no nos debemos soltar de Él, de esa fuente inagotable. Cristo fue el ángel del pacto en la era del Antiguo Testamento. Él fue el eslabón final entre Dios y los hombres, pero lo hizo pocas veces. Él apareció en el Antiguo Testamento pocas veces. Él lo fue en sus apariciones y comunicaciones con Abraham antes de la destrucción de Sodoma, su lucha con Jacob, su suministración a Josué de las instrucciones para la conquista de Jericó, su anuncio él anunció a los padres de Sansón su nacimiento inminente y su misión consecuente, y avisó de la comisión personal a Gedeón. Él apareció todas esas veces, que en realidad fueron pocas, pero él fue el ángel del pacto, él lo fue. Porque Dios toda la vida ha querido morar con nosotros. Antes lo hizo por medio de la Chequiná, por medio de la nube en el desierto, por medio de la columna de fuego. Él moró en el templo, Él moró en el tabernáculo. Él siempre ha querido estar con nosotros, siempre, siempre, siempre. Pero nosotros con nuestra vana manera de vivir, nos hemos alejado de Él. En el Antiguo Testamento era usualmente un profeta a través del cual se mantenía la comunicación con los creyentes, pero no así cuando Él estuvo sobre la tierra. Mantuvo la comunicación con su pueblo sin necesidad de un profeta. Aunque muchos lo escucharon, no precisaban quién Él era realmente. Lo confundieron con un profeta, y Él no era un profeta, era Cristo Jesús. Era Cristo Jesús.
Bueno, ya leímos Hebreos 1, 2, 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es Cristo Jesús. Él quiere iluminar nuestras vidas con el resplandor de su gloria. Él es la imagen de la sustancia del Padre y esa sustancia quiere pasárnosla a nosotros a través de Él. ¿Para qué? Para sustentarnos, porque nos da potencia, poder, perdona nuestros pecados, nos da autoridad, nos da poder para corregirnos. Todo eso es Cristo Jesús, que Él nos trae esas cosas a través del Padre Eterno, que es la fuente. Dios es el creador por medio de Cristo y por lo tanto es la fuente. Mientras los ángeles, que eran el resultado de su obra creadora, podían no ser más que receptores. Esto coloca a Cristo encima de los ángeles como lo es Dios. Una posición que no fue vista por los cristianos en los tiempos de Pablo, porque ellos naturalmente evaluaron a Cristo por lo que vieron de Él contra su conocimiento del poder y la gloria de los mensajeros celestiales. Él está por encima de los ángeles. Y a mí me da lástima, mira que me da mucha lástima, porque a veces yo oigo gente hablar de los ángeles, y no es que esté mal creer que los ángeles existen porque realmente existen. Ellos cumplen su misión, pero le dan poderes que solo Cristo y Dios tienen. Y eso no lo debemos hacer. No lo debemos hacer. Aunque él era solamente un niño en Belén, los ángeles fueron enviados para adorarlo. Las criaturas no adoran a las criaturas. Esto es reservado únicamente para Dios. ¿Debemos adorar a los ángeles? No. ¿Debemos adorar a los hombres y a los santos? No. El único que merece nuestra adoración es Dios y Cristo Jesús. Y Cristo Jesús. Vamos a la siguiente imagen, Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Es el espíritu de profecía. ¿A quién le dijo esto? ¿A quién se le dijo esto? Esto se le dijo a Juan cuando estaba enfrente del ángel y él se quiso reverenciarlo y adorarlo. Y le dijo el ángel, no, yo soy consiervo tuyo. Yo soy consiervo tuyo. Así que no podemos adorar a los ángeles tampoco, porque ellos son consiervos de nosotros. ¿Qué debemos hacer cuando un ángel nos dice qué es lo que tenemos que hacer? Obedecerle, porque es un mensajero de Dios. Creerle y obedecerle, porque él trae un mensaje de parte de Dios. De parte de Dios. Hebreos 1:6, en la siguiente imagen. Hebreos 1:6 que dice así. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. Es una prueba clara de que él reconoció que Cristo no es una criatura, ni ángel, ni hombre, sino que Él es Dios en la criatura. Eso es lo que debemos entender, que es Dios en la criatura, que se hizo hombre para morar con nosotros, porque Él siempre ha querido estar a la par de nosotros. Cuando uno ama a una persona,
Uno ama a una persona, ¿quiere estar con ella o no quiere estar con ella? ¿Quiere participar con ella en todo momento o no? Pues Dios nos ama, Él nos ama, con un amor genuino, con un amor verdadero. Y Él quiere estar con nosotros, compartir con nosotros, morar con nosotros. Por eso es que Dios vino y estuvo con nosotros en Cristo Jesús. No era una criatura, era Dios en la criatura. Su trono es por los siglos de los siglos. Él ama la justicia y odia la iniquidad, mientras otros perecen. Él vive eternamente. En el capítulo 1 de Hebreos, Él es revelado como Dios, superior a los ángeles. Es naturaleza de Dios. Su imagen es la sustancia de Dios. Es el Salvador, espíritu de espíritus, sustancia de sustancias de Dios. Sustancia de Dios. Ese es el capítulo 1. El capítulo 2 de Hebreos nos revela a Dios como hombre. Pero el primer capítulo debe ser claramente entendido para poder seguir el concepto y comprender la verdad en el capítulo 2. Como yo le decía a mis alumnos cuando les estaba dando clases de matemáticas, es acumulativa. La matemática es acumulativa. Yo tengo que saber lo anterior para poder ver lo posterior. Y no me lo puedo olvidar, porque lo que vi anteriormente tengo que aplicarlo en las nuevas operaciones que yo estoy haciendo. Pues Cristo y Dios es lo mismo. Primero tenemos que entender a Dios como Dios para después entender a Cristo. Porque vimos que era Dios morando en Cristo, como en el cuerpo de Cristo. Era sustancia de sustancia. El primer capítulo de Hebreos, la exaltación, la posición y la naturaleza de Cristo como era en el cielo antes de venir al mundo. Eso lo tenemos que entender también. Está más claro que en cualquier otra parte de la Biblia. Debemos saber primero cómo Él era en el cielo, para poder comprender cómo era en la tierra. Para poder llegar a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Es esencial conocer cómo era en el cielo, porque esto precede a lo que fue en la tierra. Tenemos que investigar primero cómo fue en el cielo. Para poder ocupar su único lugar en el orden divino, era necesario que Él fuera ambos, Dios y hombre. Entonces, si aprendemos cómo era Dios en el cielo, bueno, ya lo sabemos. Ahora vamos a ver cómo se comportó Cristo como hombre. Si el universo fuera privado de un conectador efectivo, su existencia continua sería enteramente imposible. Cristo, ay, qué cosa más maravillosa, es un conectador de tal perfección que une la distancia total entre la fuente infinita en las alturas con el receptor en el lugar más bajo. Sostiene el universo entero, momento tras momento, y todo esto viene de Dios, pues no hay otra fuente. No hay otra fuente. Lo peor de todo es que los hombres podemos lo que los hombres podemos hacer es apartarnos de Dios, de nuestra existencia, y tratar de ser nuestros propios tutores, trayendo desastrosas consecuencias sobre nosotros mismos. Sufrimientos consecuentes, pérdidas, no son la obra de Dios. El resultado de mis propias decisiones, al querer una separación del divino sistema. En el momento que nosotros nos separamos, porque nos llenamos de orgullo y nos creemos que somos
Bueno, mejor que Dios. Jehová fue sin principio. Entonces, él debió estar ligado a otra fuente. Si él fue sin principio, entonces él tiene que haber salido de otra fuente. Y si hubo otra fuente, entonces esa fuente nació de otra fuente. Y así sucesivamente seguimos para arriba, hasta llegar al infinito. Porque una fuente produjo otra y otra y otra y otra hasta llegar a Dios, si hubiera sido el caso, ¿verdad? Y muchas veces lo hemos pensado. ¿Quién crió a Dios? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo crió? ¿De dónde salió? ¿De dónde se originó? No lo sabemos. Esos son misterios que hay en nuestras vidas. Lo único que nosotros sabemos es, por fe, que Él es el principio. Él es el principio. La mente humana está acostumbrada a ver el principio y el fin de las cosas. Por lo tanto, no podemos entenderlo. Pero por fe debemos aceptar que Dios es el original y la fuente de vida para todos. El evolucionista ridiculiza al cristiano, quien por fe acepta estos principios, aunque esté más allá de su comprensión. Las teorías evolucionistas están basadas en presunciones para las cuales no hay pruebas, pero sin embargo las creen, como el cristiano cree en sus principios. Aunque esa fe de los evolucionistas es menos inteligente y más complicada. Sus creencias demandan que la materia deforme tenía una energía y programación de tal capacidad que pudo formar el universo, el hombre, con progresos altamente inteligentes. Eso es lo que creen los evolucionistas. Que una pelota de masa tenía energía propia, tenía inteligencia propia y empezó por un lado salió el cielo, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, el ser humano, los animales y todas las cosas. Eso es lo que creen los evolucionistas. Esta sutil teoría puede ser confrontada con dos preguntas y los evolucionistas se confunden al responder. Y le preguntamos, ¿quién originó el protoplasma? ¿Quién lo originó? No pueden responder, porque su teoría no acepta un originador. No lo acepta. La segunda pregunta es, ¿quién construye en el protoplasma el maravilloso orden que dirige el desarrollo de esta materia irracional en tan poderosa, intrincada y diversificada forma de vida? ¿Quién metió esa energía ahí? Para estas dos preguntas no tienen respuesta, porque ellos no reconocen la fuente, no la reconocen. Toda la teoría de la evolución no tiene bases, y el protoplasma en sus formas simples no tiene en sí la capacidad para producir un desarrollo de varios sistemas complejos de vida. Solamente una fe ciega e irrazonable aceptaría tal mentira. La capacidad de Dios como la fuente es infinita. Vamos al Salmo 33:9. Salmo 33:9, que dice así: porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Él mandó y existió. Él dijo y fue hecho. Mandó y existió. Mientras Dios no tiene principio, planetas, soles, lunas, donde hay un infinito universo lleno de cuerpos celestes, antes de la creación había un vacío inmenso e infinito. Cuando Dios inició su obra creadora,
se encontró con diversos vacíos sin existencia, aparte de los otros dos miembros de la divinidad. Él simplemente habló y los mundos y sistemas solares vinieron a la existencia. Todos los sistemas surgieron hasta que el universo fue dotado con miríadas de mundos, soles y lunas. Solo un Dios omnipotente puede hacer esto. Solo un Dios omnipotente. Vamos a hablar un poquito de astronomía, un poquitico nada más. Si observamos con poderosos telescopios, es imposible contar con centenares de billones de números de galaxias en el universo. Y muchos billones se extienden más allá de los límites de observación. Cada galaxia contiene una miríada de estrellas, variando en decenas de billones a más de 100 billones de la Vía Láctea. Si pudiéramos contar, sería una cifra escandalosamente enorme que contiene más de 20 cifras. El hombre puede ver solamente una porción, pero lo que se puede observar nos indica la capacidad de Dios. Él habló y todo fue llamado a la existencia por la energía que Él mandó, que Él emanó de Él, porque no había otro lugar de donde podía venir. Solo un Dios poderoso puede hacer eso. Y todavía estamos llenos de orgullo y nos creemos superiores a Él. El planeta donde nosotros vivimos nos parece una enorme masa terrestre, pero en realidad es un cuerpo muy pequeño en el espacio. Para pensar en la capacidad creadora de Dios en otra manera, consiste en llamar a la existencia los diferentes tipos de árboles. Esto lo hizo en el tercer día de la creación. Antes de que los llamara a la existencia no existía ni una hoja puesta en la tierra, pues estaba desnuda y vacía. Un árbol contiene millones de células diferentes, de madera, de corteza, de hojas, de flores, de semillos, de frutos, etc. El diseño completo fue formado, ideado en la mente, donde él vio cada célula en su lugar apropiado. Ningún error fue hecho, ni deformidad de ninguna clase. Amancilló la perfección de la obra creadora de Dios. Y así sucesivamente con los animales y todo ser viviente creado. ¿Usted se ha puesto a pensar cuántos pelos tenemos nosotros en nuestra cabeza? ¿Cuánta cantidad de células hay en nuestro organismo? ¿Cuántos tipos diferentes de células hay en mi organismo? Células que tienen inteligencia, ¿cierto? Pues ese es Dios, un Dios creador. Solo Él pudo haberlo hecho. Por otra parte, Él está continuamente en control en el cielo, con alcance expansivo de billones de años luz, controlando simultáneamente, vigorizando, sustentando, guiando a cada uno de los trillones de planetas, soles, lunas y cuerpos celestes. Sin embargo, Dios no se ha puesto sobre sí una carga imposible de llevar. Él es liviana, esta carga para Él es liviana y fácil. Este es el maravilloso ser, quien se dispone como nuestro hacedor del plan, portador de cargas, solucionador de problemas. Este es el Dios que dio un plan para usted y se hizo un montón de galaxias y de planetas y de cuerpos celestes y los sustenta y los mantiene. Con mucha más razón va a sustentar y mantener mi vida. Él es el hacedor del plan y es el solucionador de mi problema.
es el mejor hacedor del plan. Y ante un Dios tal, solamente tenemos una gran ignorancia de la existencia de Dios. Si contemplamos las maravillas creadas que Dios ha reunido en este mundo y en todo el universo infinito, pronto seremos conscientes cuán pequeña somos comparados con la fuente. Él temerá confiar en sus propios planes, porque reconocerá que no están en él dirigir sus caminos o planear su vida. El hombre temerá así, si sabemos eso, confiar en mis propios planes. Es mejor que Él dirija mis caminos y planee mi vida, porque Él no se equivoca, yo sí me equivoco. La fuente infinita para hacer esto es Él. Cuando una persona llega al punto en que no hace planes, sino deja este trabajo en manos de Dios donde corresponde, conocerá solamente la victoria, el éxito y la vida eterna. Nosotros sabemos que en este mundo estamos pasajeros, pero después vamos a tener vida eterna si creemos y confiamos en Él y lo dejamos que Él cumpla el plan en nuestras vidas. Cristo vivió en esta tierra sin tener ningún plan humano. Lo dejó todo en manos del Padre, su Dios y planeador. Tan completamente habían anonadado su ego que no hacía planes por sí mismo. Aceptaba los planes de Dios para él y día tras día se los revelaba. De tal manera podemos depender de Dios que nuestras vidas sea el simple desarrollo de su voluntad. Si Cristo lo hizo y Él es nuestro patrón de conducta a seguir, con mucho más razón nosotros debemos hacerlo. Seguir sus planes. Sin embargo, a pesar de saber que Dios es la fuente creadora, hacedor del plan, planeador perfecto y competente, en contraste con el ser humano, y que Jesús provee un perfecto ejemplo de sumisión a los planes de Dios, a pesar de las demostraciones dadas una y otra vez a través de su palabra, mostrando que en todo tiempo que hombres permitieron a Dios hacer el plan, la garantía fue un éxito total, pero cuando emprendieron la función fue un total fracaso. Cuando el plan de Dios, a pesar de ser comprendido, dado, los hombres se vuelven a sus propias ideas, con desastrosas consecuencias. Y eso lo vamos a ver a través de todos los personajes bíblicos, que cuando ellos se volvieron a sus propias ideas, sufrieron desastrosas consecuencias. La vida de los grandes hombres de la Biblia fue una mezcla de planes hechos por Dios y por el hombre, mezclándolos con una continua desviación de lo primero por lo último, trayendo como consecuencia planes promisorios a la ruina. No debemos reemplazar la fuente por lo humano. Esto nos lleva a la muerte, y muerte eterna, porque cuando nos vamos en pos de nuestros propios planes, nos apartamos de la fuente. Si tan solo reconociéramos los planes de Dios para nuestras vidas, si olvidamos la necesidad de establecer y mantener una relación correcta con la fuente infinita, no tendríamos problemas y nos aseguramos la vida eterna. Si olvidamos la necesidad de mantener y establecer una relación correcta, no debemos olvidarnos de tener una conexión con la fuente, mantener una relación con la fuente, porque es infinita, y así nos aseguramos de no tener problemas y nos aseguramos de tener una vida eterna.
Dios nunca me va a forzar, nunca, nunca, nunca me va a forzar. Ni va a forzar los dones que Él me dio, nunca. Nunca es por la fuerza. Él nunca presiona a nadie, nunca. A pesar de que Él sabe mejor que nosotros que sin esa conexión no podemos sobrevivir. Aún así no coacciona a nadie para recibir vida de Él. Es responsabilidad de cada uno aprender estos principios. Si estos principios no son aprendidos y practicados, la falta recae enteramente sobre el ser humano, pues nos proveyó todas las instrucciones para aprender. Nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Y la palabra de Dios es la ley. Y debemos aprenderla y debemos conocerla. Los hombres nos separamos de la fuente, ¿verdad? Porque la verdad es que nos separamos. Vamos a ver Gálatas 3:21. Gálatas 3:21 dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios de ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Vamos a Génesis 23, del 22 al 23. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Y Génesis 3:24, no te inclinarás a sus dioses, ni les servirán, ni harán como ellos hacen, antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Quiere que nosotros actuemos como Él quiere que nosotros actuemos. Que son ejemplos. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Dice los leprosos, el hombre que bajó de la azotea. Esto no significa que la transgresión de la ley pueda ser tratada con liviandad, porque siempre existen las consecuencias del pecado. No debemos poner al hombre en lugar de Dios. Dios no puede ser sustituido. Si Dios abandonara su trabajo, todos dejaríamos de existir. La naturaleza no se sostiene por sí sola. Si la naturaleza no se sostiene por sí sola, nosotros menos. No podemos violar la ley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si transgredimos la ley, nos apartamos de la fuente. Muchas personas creen que transgredir la ley acorta la vida, y que al cumplirla se recupera. Esta doctrina es de base naturista. La ley no es dadora de vida, solamente Dios es dador de vida. Y el ejemplo que le puse de los leprosos. Dios puede restaurar nuestra salud, Dios puede generar, porque el leproso se arrepintió y Dios le dio otra oportunidad. Dios nos puede dar muchas oportunidades, pero la ley no nos da la vida. El que nos da la vida es Dios. Así es que no nos debemos apartar de la fuente. Él es todopoderoso, ya lo vimos, Él es el creador y este es el tema que les traía para hoy. Los espero de hoy en 8 si Dios quiere. Bendiciones y que tengan una excelente semana. Que Dios me los bendiga grandemente.